dos factores principales que a mí me gustaría señalar. Uno es interno y uno es externo. En el interno es una cuestión muy sencilla, la geografía de Siria. Siria tiene una frontera estrecha con el mar y esa frontera con el mar Mediterráneo está, digamos, bloqueada del interior del país por una cordillera de montañas que impiden el flujo y el paso entre estas dos regiones. Es decir, la región más productiva, la región del Mediterráneo, con el interior del país. Hay una división aquí de una cordillera de montañas. De igual forma, al este tienes un gran desierto que está poco habitado y que además es muy difícil acceso. De tal forma que toda esta parte de Siria, digamos que está deshabitada o poco vinculada. Al mismo tiempo, tienes la zona de la capital de Damasco, que como aquí ven en este mapa poblacional, tiene altos niveles de población, pero también aquí vemos un vacío que es otra cordillera más. Es decir, cordillera, desierto, y el río Éufrates, que es el único río que podría vincular, digamos, a las diferentes zonas geográficas de Siria, está demasiado lejos de su costa como para poder crear un solo núcleo cultural, una sola cohesión cultural dentro del país. ¿Qué significa esto? Cuando tú no tienes digamos, algo que te una geográficamente, lo que se construyen es culturas separadas, culturas distintas. Y en el caso de Siria, este mapa lo demuestra muy claro. Que tienes diferentes regiones que están divididas geográficamente y que han dado lugar a diferentes grupos étnicos, a diferentes grupos religiosos, a diferentes grupos políticos. Por ejemplo, tienes que una minoría, los alawitas, controlan la parte de la costa y controlan el gobierno de Siria, a pesar de solo ser el 12% de la población. Y sin embargo, tienes a los suníes que ocupan la mayor parte del territorio y sin embargo no tienen control político. Al norte tienes los kurdos. ¿Por qué se explica esta división política, esta división étnica de Siria? Pues por la geografía, porque hay separaciones y barreras naturales que les han impedido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, crear conexiones culturales. Entonces lo que estamos hablando es que internamente Siria es muy vulnerable porque no hay un solo Siria, sino hay muchas naciones que están constantemente peleando. Si a eso le agregamos el terreno externo, es decir, la vecindad de Siria, se vuelve aún más complejo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues si en Siria no hay ríos que conecten a nichos poblacionales y construyan, digamos, un contexto cohesionado nacional, en otros países cercanos sí los hubo. Es el caso del valle del río Nilo en Egipto, que dio florecimiento a una cultura muy poderosa en ese país, o el valle que está entre el río Éufrates y el río Tigris, que dio lugar a la civilización mesopotámica, o incluso el mar de Mármara, aquí en Turquía, que es una zona productiva muy importante que dio lugar a la civilización turca, al Imperio Otomano. Siria no tuvo estas, digamos, fortalezas geográficas y por lo tanto siempre quedó como un país debilitado ante su entorno. En ese contexto tienes tres potencias que están contornando a Siria, que son Irán, que es, por supuesto, Israel y que es Turquía, que dependen de que Siria esté aliado con ellos para tener una zona de amortiguamiento ante cualquier tipo de intento de invasión de alguno de los otros poderes. Por otro lado está la gran potencia Rusia. Rusia es un país enorme, un país muy, muy grande y sin embargo tiene debilidades geopolíticas inminentes, debilidades geopolíticas muy importantes. Una de las principales es su escaso acceso al mar. Hay veces no nos hemos puesto a ver el mapa de Rusia y no nos damos cuenta que el acceso que tiene Rusia al mar es escaso. Y si consideramos que el 90% del comercio internacional sucede en el mar, entonces tienen un problema comercial, pero además tienen un problema de seguridad nacional. Es decir, Rusia tiene accesos escasos a través del norte, muchos de los cuales están congelados durante el invierno, y no tiene acceso a lo que se llaman los mares de aguas cálidas, es decir, el Mediterráneo o el mar Índico, que te dan acceso al Pacífico o al Atlántico Norte, que es donde se concentra la mayor parte del comercio internacional. Por eso fue tan importante para Rusia la anexión de Crimea y la anexión de una parte de Ucrania, porque eso les daba acceso al Mar Negro. El Mar Negro tiene una conexión con el Mediterráneo a través del Bósforo turco. ¿Cuál es el problema? Que el Bósforo turco es controlado por Turquía, un miembro de la OTAN y por lo tanto aliado de Estados Unidos. En Siria, aquí es donde entra otra vez Siria al juego,
Siria es el único lugar donde Rusia tiene una base naval de agua cálida, es decir, un acceso directo al Mediterráneo. En el puerto de Tartus, Rusia tiene una fuerza naval que es menor, que no es una fuerza naval aún desarrollada, pero es una fuerza naval que da acceso directo a Rusia al Mediterráneo. Se pueden imaginar que para un país como Rusia, tener un acceso al Mediterráneo y con ello al Atlántico, sin tener que pasar por el Bósforo, es decir, este pequeño estrecho entre Turquía, es sumamente importante para su seguridad nacional. De ahí la importancia primaria que tiene Siria para Rusia. Y de ahí que haya otros actores internacionales que también tengan mucho juego. Lo que quiero decir es que Siria, por dos razones, sus cuestiones internas de vulnerabilidad y por lo que representa para la región aledaña y para Rusia, siempre va a estar sumamente vulnerable. Y por eso en Siria hay conflicto hoy. Y se vaya al-Assad o no se vaya al-Assad, va a haber conflicto por los siguientes años, se los puedo garantizar. Y muy probablemente esto no se resuelva hasta que el Estado sirio no se separe en diferentes estados-nación que representen realmente los intereses y los grupos poblacionales.